¿Alguna vez has pensado que la historia de la humanidad podría haber tomado un rumbo completamente diferente si no fuera por una estirpe casi olvidada, escondida en las páginas de la Biblia? Una estirpe que nació en medio del caos, tras la tragedia del primer asesinato de la historia. Una estirpe que en silencio preservó la promesa de Dios cuando todo a su alrededor se corrompía, y más aún, una estirpe que atravesó el mayor juicio de la humanidad, el diluvio, y llevó consigo las semillas que darían origen a todas las civilizaciones del mundo posterior al diluvio. Esa es la estirpe de Set, el hijo de Adán y Eva, que surgió como sustituto de Abel, y que se convirtió en el hilo invisible que conecta a la humanidad con el plan de salvación de Dios. Mientras los descendientes de Caín construían ciudades marcadas por la violencia y la corrupción, los descendientes de Set levantaban algo aún más poderoso, una tradición de fe, conocimiento y adoración verdadera. Esta estirpe no solo mantuvo viva la esperanza del Mesías prometido, sino que también pudo haber sido responsable de transmitir prácticas y sabidurías que influyeron en el renacimiento de las culturas tras el diluvio. Y aquí está la gran pregunta: ¿cómo es posible que una estirpe sobreviva a un juicio que destruyó casi toda la humanidad? ¿Qué llevaron consigo los descendientes de Set que fue capaz de moldear la historia? Te mostraré cómo la estirpe de Set atravesó el tiempo, llegando hasta Noé, cruzando las aguas del diluvio y dejando huellas profundas en las civilizaciones que nacieron después. Y al final, descubriremos cómo todo esto apunta a una promesa aún mayor, que llega hasta Cristo y resuena hasta nuestros días. Así que déjanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar ahora puede cambiar por completo la forma en que ves la historia bíblica y el origen de las civilizaciones humanas. Prepárate porque el viaje apenas comienza. Pero a todo esto, ¿quién fue Set y por qué fue elegido como el portador de la estirpe justa? Esa es la pregunta que nos lleva directamente al primer capítulo. Imagina el silencio sombrío tras el primer asesinato de la historia. Abel, el justo, había sido asesinado por su propio hermano, Caín. La sangre inocente clamaba desde la tierra y la promesa de Dios parecía estar en peligro. Si Abel estaba muerto y Caín maldito, ¿quién podría continuar la estirpe por la cual vendría la esperanza de la humanidad? Es en este escenario de dolor que nace Set. Su nombre no fue elegido al azar. Eva declaró: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Génesis 4:25. El nombre Set significa sustituto, colocado, concedido. No era solo un hijo más, sino una señal clara de que la promesa no se había perdido. Mientras la estirpe de Caín comenzaba a construir ciudades e inventar tecnologías marcadas por la rebeldía contra Dios, la estirpe de Set se destacó por algo más profundo: la restauración de la adoración verdadera. Fue en los días de Enós, hijo de Set, cuando se registra por primera vez. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26. Esto no fue solo una nota al pie en la historia bíblica, fue el hito del nacimiento de la estirpe justa, la primera comunidad que se reunía no para erigir monumentos a sí misma, sino para reconocer la soberanía del Creador. Aquí vemos el contraste fundamental. Los descendientes de Caín buscaban poder, fama y dominio sobre la tierra. Los descendientes de Set buscaban permanecer fieles al propósito divino. Esta tensión entre las dos estirpes corre como un hilo invisible a lo largo de toda la narrativa bíblica, moldeando no solo la espiritualidad, sino también la formación de las civilizaciones antiguas. Y aquí está el detalle más intrigante.
Incluso frente a la violencia, el pecado y la corrupción, la estirpe de Set mantuvo viva la llama de la fe que se transmitiría de generación en generación hasta llegar al momento más crítico de la historia, el diluvio. Pero antes de llegar a Noé, necesitamos entender que la estirpe de Set no estaba hecha solo de nombres en una genealogía. En ella surgieron personajes extraordinarios, hombres que se convirtieron en símbolos vivos de la fidelidad a Dios. En próximos minutos descubrirás cómo, de Enos a Enoc, la estirpe de Set estuvo marcada por hombres que literalmente caminaron con Dios, desafiando hasta hoy nuestra comprensión. Si esta parte ya te impactó, no olvides dejar tu like, porque ahora vamos a sumergirnos en la vida de personajes de la estirpe de Set, que aún hoy son recordados por su cercanía con Dios. ¿Te has imaginado cómo sería vivir en una época en la que la humanidad aún caminaba junto a las primeras generaciones de Adán y Eva? ¿Un tiempo en que los ecos del Edén aún resonaban entre los hombres? En ese escenario surgieron figuras extraordinarias de la estirpe de Set, hombres que se convirtieron en hitos espirituales en la historia. El primero fue Enos, hijo de Set. El relato bíblico dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26. No se trataba de una oración ocasional, sino de un movimiento colectivo de fe, como si la humanidad despertara a la necesidad de buscar al Creador frente al avance del pecado. Enos representa ese despertar espiritual, un llamado a restaurar la comunión perdida con Dios. La estirpe continúa con nombres que a primera vista parecen comunes: Senán, Mahalalel, Yared, pero cada uno de ellos era un eslabón en una cadena que Dios preservaba. Eran testigos vivos de que, a pesar de la expansión de la corrupción traída por los descendientes de Caín, había una estirpe apartada, guardada para un propósito mayor. Pero es en Enoc donde esta estirpe alcanza su máximo esplendor espiritual. El texto bíblico es breve, pero impactante. Caminó Enoc con Dios y desapareció, porque Dios lo tomó para sí. Génesis 5:24. Piénsalo, un hombre que vivió en un mundo caótico, rodeado de violencia e idolatría, pero que logró una intimidad tan profunda con Dios que no experimentó la muerte. Fue trasladado, llevado directamente a la presencia divina. El Nuevo Testamento confirma este misterio. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo había trasladado. Hebreos 11:5. Además, la carta de Judas afirma que Enoc fue también un profeta, que anunció el juicio venidero contra los impíos. Judas 1:14-15. Esto nos muestra que la estirpe de Set no era solo una genealogía, sino un canal de revelación divina. No solo preservaron la fe, sino que fueron mensajeros de Dios en una era marcada por la decadencia. Enos simboliza el despertar de la adoración. Los patriarcas posteriores simbolizan la perseverancia en la fidelidad. Enoc simboliza la victoria de la comunión plena con Dios. Esta sucesión nos prepara para entender el punto culminante de la estirpe, un descendiente llamado Noé, que no solo caminó con Dios como Enoc, sino que fue llamado a salvar a la humanidad entera en medio del mayor juicio de la historia. Pero, ¿cómo Noé, un simple descendiente de Set, se convirtió en el vínculo entre el mundo antiguo y el mundo posterior al diluvio? Esa es la pregunta que nos lleva directamente al próximo capítulo. Si la historia de Enoc ya te impactó, imagina lo que viene ahora. Suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo capítulo veremos cómo la estirpe de Set se concentra en un hombre que se convirtió en el último justo en una generación corrompida: Noé. Imagina vivir en una generación donde la maldad no era la excepción, sino la norma.
un tiempo en que la tierra estaba corrompida ante la presencia de Dios y llena de violencia. Génesis 6:11. Era un mundo donde cada pensamiento, cada intención del corazón humano estaba constantemente inclinado hacia el mal. Y en medio de ese caos, un hombre se destacó como un faro de justicia: Noé. Noé no apareció de la nada. Era descendiente directo de la estirpe de Set, nieto de Matusalén y bisnieto de Enoc. Su vida estaba marcada por la herencia espiritual de quienes lo precedieron. La Biblia lo describe. Noé era un hombre justo e íntegro en sus generaciones. Con Dios caminaba Noé. Génesis 6:9. Aquí encontramos un paralelismo con Enoc. Al igual que su bisabuelo, Noé caminaba con Dios. Pero, a diferencia de Enoc, que fue tomado sin ver la muerte, Noé recibió una misión aún más desafiante: ser el preservador de la estirpe justa en medio del mayor juicio de la humanidad. A él le fue encomendado el proyecto del arca, no solo una construcción colosal de madera, sino un símbolo de salvación. Cada medida, cada detalle del arca representaba el cuidado divino para que la estirpe de Set, y con ella la promesa mesiánica, sobreviviera. Dentro del arca no solo había animales y provisiones. Allí se encontraba el corazón de la historia humana, la preservación de la fe y la continuidad de la promesa hecha en el Edén, de que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Cuando las aguas del diluvio cubrieron la tierra, todo lo que quedaba de la humanidad fuera del arca fue borrado. Pero en el interior de ese refugio, protegido por Dios, estaban Noé y su familia, los últimos representantes de la estirpe justa, que llevarían consigo la memoria y la fe heredadas de Set. Y aquí está el punto clave. La supervivencia de Noé no fue solo la de un hombre, sino la de toda una herencia espiritual. Él se convirtió en el vínculo entre el mundo prediluviano y el mundo postdiluviano, garantizando que la promesa divina no se perdiera. En Noé vemos no solo a un sobreviviente, sino a un transmisor. Llevó consigo no solo la vida biológica, sino también el legado espiritual de la estirpe de Set. Pero surge una pregunta inevitable: ¿cómo se transmitió este legado después del diluvio? ¿Qué heredaron exactamente los hijos de Noé? ¿Y cómo moldeó esto las primeras culturas que surgieron en el mundo postdiluviano? Si ya entendiste la importancia de Noé como el vínculo entre dos mundos, prepárate, porque en el próximo capítulo exploraremos cómo el conocimiento y la fe de la estirpe de Set fueron preservados y transmitidos a las generaciones postdiluvianas. Deja tu like y comparte este video para que más personas descubran este secreto escondido en la Biblia. Imagina salir de una catástrofe global que arrasó con casi toda la humanidad. ¿Qué quedaría? ¿Cómo reconstruir desde cero? Esa fue la misión de Noé y sus hijos al salir del arca. No llevaban solo herramientas y semillas, sino algo mucho más valioso: el legado espiritual y los conocimientos preservados de la estirpe de Set. El diluvio no solo destruyó, sino que redefinió la historia. Y lo que sobrevivió no fue por casualidad. En Noé, Sem, Cam y Jafet estaban contenidos los principios, la fe y las prácticas heredadas de los patriarcas de la estirpe justa. Entre los tres hijos, la figura de Sem destaca. La tradición bíblica y judía lo señala como aquel que mantuvo viva la adoración al Dios verdadero. Tanto es así que más adelante Abraham, el padre de la fe, será identificado como descendiente de Sem, de donde proviene el término semitas. A partir de este núcleo familiar, los descendientes comenzaron a dispersarse. Cam estableció pueblos en el norte de África y Canaán. Jafet se expandió hacia las regiones de Europa y Asia Menor, mientras que Sem permaneció como guardián de la promesa
vinculado a las tierras de Mesopotamia y el Oriente Medio. Pero lo fascinante es notar cómo las prácticas heredadas de la estirpe de Set parecen resonar en las culturas postdiluvianas. El conocimiento de los ciclos agrícolas, la organización comunitaria, las genealogías y hasta la noción de una relación directa con lo divino no surgieron de la nada. Fueron transmitidos. Piénsalo. El mundo después del diluvio no comenzó en una ignorancia absoluta. Había una memoria preservada y esa memoria moldeó los primeros pasos de las civilizaciones que florecerían a partir de entonces. Es como si los hijos de Noé llevaran consigo no solo sangre y ADN, sino también un archivo espiritual y cultural, un conjunto de principios que se transformaría en pilares para sociedades enteras. Pero aquí está el misterio. Si la estirpe de Set sobrevivió y transmitió estos valores, podemos identificar la marca de esa herencia en las grandes civilizaciones que surgieron después del diluvio. Babilonia, Egipto, Mesopotamia. Todas parecen llevar ecos de algo anterior a ellas. Esa es la pregunta que nos lleva al próximos minutos. ¿Dejó la sabiduría preservada de la estirpe de Set su huella en las mayores culturas de la antigüedad? Si estás viendo cómo la estirpe de Set influyó incluso en el mundo postdiluviano, quédate conmigo, porque en próximos minutos exploraremos cómo esta herencia puede estar reflejada en las grandes civilizaciones antiguas. Deja tu like y comparte, porque esta revelación es simplemente impresionante. Cuando observamos las grandes civilizaciones que surgieron después del diluvio, como Mesopotamia, Egipto y las culturas del creciente fértil, encontramos algo intrigante: tradiciones, conocimientos y símbolos que parecen resonar con una memoria mucho más antigua que ellas mismas. Es como si un hilo invisible conectara a estas sociedades con el legado preservado de la estirpe de Set. En Mesopotamia, por ejemplo, encontramos relatos de un gran diluvio en textos como la epopeya de Gilgamesh. La similitud con la narrativa bíblica es sorprendente. Un hombre justo que recibe instrucciones divinas para construir una embarcación y preservar la vida en medio de una inundación global. Claro, las versiones se distorsionaron con el tiempo, pero la raíz de este conocimiento apunta a una tradición común transmitida por Noé y sus descendientes. En el Egipto antiguo, la relación con el cosmos, los calendarios precisos y la organización social jerárquica también generan preguntas. ¿Cómo pudo una civilización tan joven desarrollar prácticas tan sofisticadas? Una posible respuesta es que fragmentos del conocimiento heredado de la estirpe de Set fueron aplicados, aunque mezclados con cultos idólatras. Y no termina ahí. Las primeras ciudades sumerias, con sus estructuras sociales y religiosas, también reflejan la herencia de un pueblo que llevaba consigo recuerdos de un Dios único y de una adoración verdadera. Con el tiempo, estos principios se corrompieron, multiplicando dioses y transformando símbolos sagrados en mitología. Es como si la estirpe de Set hubiera dejado una huella en la historia. El culto verdadero al Dios único se fragmenta en múltiples deidades. La sabiduría agrícola y astronómica se mezcla con supersticiones. El relato del diluvio se preserva, pero se distorsiona en varias culturas. Esto demuestra que, incluso frente a la corrupción espiritual, las grandes civilizaciones llevaron rastros de la herencia de Set, una memoria espiritual que no pudo ser completamente borrada. Pero aquí está la revelación más sorprendente. Esta estirpe no se trataba solo de preservar conocimiento o cultura. Estaba dirigida a algo mucho mayor, a un propósito que atravesaría los siglos hasta culminar en el Mesías prometido. Nosotros descubriremos cómo la estirpe de Set se conecta directamente con la promesa de Cristo,
mostrando que esta historia no es solo sobre el pasado, sino sobre el futuro de la humanidad. Si estás viendo cómo incluso las civilizaciones más poderosas llevaron ecos de la estirpe de Set, no te pierdas el próximos minutos, porque revelaremos cómo esta estirpe fue fundamental para la llegada de Cristo. Deja tu like, comenta qué te llamó más la atención y suscríbete al canal. La estirpe de Set no es solo historia, es profecía, porque de ella vendría no solo Noé, sino toda la genealogía que culminaría en Abraham, David y finalmente en Jesucristo. Desde los primeros registros bíblicos notamos que la genealogía no está ahí por casualidad. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, traza una línea que va desde Jesús hasta Adán, pasando directamente por Set. Lucas 3, 23, 38. Esta conexión muestra que la historia de Set no era solo la continuidad de la humanidad tras Abel, sino el inicio de una promesa mesiánica cuidadosamente preservada por Dios a lo largo de los siglos. Mientras la estirpe de Caín se perdió en la violencia y la idolatría, la estirpe de Set mantuvo viva la esperanza. De ella vino Enós, en cuyo tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Vino Enoc, que caminó con Dios y fue trasladado. Vino Noé, justo en su generación, a través del cual la humanidad sobrevivió al diluvio. Y de esa supervivencia surgió Sem, patriarca de una descendencia que generaciones después daría origen a Abraham, el hombre de la promesa. Abraham, a su vez, transmitió esta herencia espiritual a Isaac, Jacob y Judá. Siglos más tarde, el hilo se fortaleció en David, a quien Dios prometió que un descendiente reinaría para siempre. Pero esta promesa no encontró su plenitud en ningún rey terrenal, sino solo en Cristo. Así, la estirpe de Set no fue solo un registro genealógico, sino la prueba de que Dios preservó su promesa contra todas las corrupciones de la humanidad. En medio de guerras, idolatría y caídas espirituales, la fe fue más fuerte. La herencia de la estirpe justa permaneció intacta hasta el cumplimiento supremo, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, que aplastaría la cabeza de la serpiente, como fue prometido en el Edén. Y aquí reside el verdadero significado espiritual. La estirpe de Set nos muestra que la victoria de la fe siempre prevalece sobre la corrupción del mundo. Lo que comenzó con un hombre que buscó a Dios en tiempos de oscuridad, culminó en la venida del Salvador, abriendo el camino de la redención para toda la humanidad. Y si te dijera que esta estirpe no terminó en el pasado, sino que aún resuena hoy, llamando a cada uno de nosotros a mantener viva la herencia de la fe, si este mensaje te abrió nuevas perspectivas, comparte este video, suscríbete al canal y sigamos juntos explorando los misterios ocultos de la Biblia. A lo largo de este viaje, vimos que la estirpe de Set no fue solo una sucesión de nombres preservados en las páginas de la Biblia. Fue el hilo de oro que tejió la historia de la humanidad hasta Cristo. En medio de la violencia de la estirpe de Caín, Set representó la continuidad de la promesa divina, una prueba de que Dios nunca abandona su plan, incluso cuando el mundo parece sumergirse en el caos. Desde su descendiente Enós, cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, hasta Enoc, que caminó con Dios, pasando por Noé y la supervivencia al diluvio. Cada generación mostró que la fe verdadera es capaz de resistir la corrupción de la humanidad. Y finalmente, esta herencia culminó en Jesucristo, el Mesías prometido desde el Edén. Pero esta no es solo una historia antigua, es también un llamado para nosotros hoy. Así como la estirpe de Set preservó la fe en medio de la oscuridad de su tiempo, somos invitados a ser los continuadores de esta estirpe espiritual, guardando y transmitiendo la verdad de Dios en un mundo
que aún se pierde en la idolatría, la violencia y la incredulidad. La estirpe de Set nos recuerda que la victoria de la fe no es solo un relato del pasado, es una misión presente. Si disfrutaste de este recorrido por la historia sagrada, deja tu comentario diciendo qué te impresionó más sobre la estirpe de Set. Y no olvides activar la campanita para los próximos episodios.